Bueno, ¿qué tal? Son las 13. Gracias a todos por estar nuevamente en el Ateneo Central de Ligua. Ya van entrando todos los participantes. Siempre gracias por completar este grupo, que por suerte siempre tenemos 140, 150, hasta 200 participantes. Así que buenísimo. Hoy tenemos un temazo. El tiempo no para, reparar a pesar de los años. Va a estar coordinado por Martín Vivas, que es el jefe de la sección ultrasonido, y Juan Espinosa, que vengo de staff de cirugía cardíaca, y ahora destacamento por la residencia, y ya lo presentará el invitado. Tenemos el gusto de tener a Marcos Mores. Conocí a Marcos intercambiando algún paciente en muchas de las cosas que él hace muy bien de dispositivos, pero ya nos va a contar bien Martín. Así que tenerlo, Marcos, es un honor y un gusto, y siempre gracias Martín y Juan por los invitados que hacen que esto tenga el nivel que siempre queremos tener. Y dentro del marco del programa de cardiopatía estructural, del programa de los programas por enfermedades. Próximo Ateneo, que lo va a manejar Fernando Belcastro, recalculando, siempre hay otro camino, con Ignacio de Luca y Franco Nazar, y que va a estar, perdón, en este caso, participando Fernando Belcastro, y que buenísimo, con Camila Batu en la parte de residencia. Mañana Journal Club con Fernando Boto, muy recomendable por el nivel de discusión que tienen sus artículos. Ateneo de Imágenes el próximo miércoles 12 de mayo. Esto es un trabajo que hace Ricardo con Adriana Aranda, Ricardo Ronderos, y Adriana Aranda también, muy interesante y muy recomendable. Lo de Hugo Sanabria, perdón, abordaje integral de los pacientes con diabetes, arranca mañana. Esto es un curso virtual, ya está armado y funciona muy bien, ha funcionado muy bien en los últimos años, y este año no será la excepción. Se ha metido tanto en la diabetes ya de por sí como factor de riesgo, pero también en cuanto a los tratamientos y el rol que tienen muchos tratamientos para el tema de pacientes con insuficiencia cardíaca, que tan buen resultado nos están dando. Enfermedad carotida fue el 26 de mayo, esto sí es por Zoom, coordina Fernando Cura y Nacho de Luca, con Pablo Izamuri y Pablo Mascolo. Siempre resalto para aquellos que participamos, ya tenemos más de 60, alrededor de 60 participantes, en que es trabajar en base a los programas por enfermedades, esto dentro del mapa, está dentro de la línea de medicina vascular, que es la manera de entender también el continuo del cuidado de las personas. Curso de miocardopatías virtual, de miocardopatías 2022, esto es a cargo de Juan Pablo Costabel e Ivana Seya, acá también integrando imágenes con cardiología clínica. Bueno, el proyecto de investigación y todo lo que maneja Fernando, que sigue siempre para adelante. Ahora en el Congreso FAC estamos entregando 2 premios al mejor trabajo de investigación del Congreso, uno para médicos senior y otro para residentes, también buscando siempre nuestro posicionamiento en función de la educación como un eje central
un pilar estratégico del ICMA, que lo es, y que viene después de la experiencia del paciente, que es el segundo pilar estratégico, que es el desarrollo de personas. CardioBlog, un lugar para consultar trabajos y novedades, con muy buenas discusiones, para actualizar la medicina cardiovascular. El programa de médicos integrados, que colabora con nuestros médicos que deciden enviar a sus pacientes al instituto, que puedan tener la contención. Los pacientes, primariamente, pero también los médicos que lo envían y que tengan toda la información al respecto. Así que agradecemos a nuestros sponsors. Le voy a dar la palabra a Martín y ya me bajo y les dejo el curso. Así que gracias, Marcos, por estar con nosotros en este Ateneo. Gracias Alberto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Ahora estamos intentando comunicarnos con Marcos, que hoy estaba en el hospital de guardia, así que me decía que iba a estar, a no ser que tuviera alguna eventualidad, y como no nos está respondiendo, por ahí está operando, así que seguro se nos une en el transcurso del Ateneo. Sí, la idea de hoy era unirnos en esto que es el programa por enfermedades, cardiopatía estructural, los cirujanos con los clínicos, y Marcos un poco es un cirujano cardiovascular que hace algo de intervencionismo. Nos parecía que era una palabra que nos podía ayudar ahí un poco dentro de la objetividad. Así que sin más demoras pasamos. Ana, ¿querés comenzar con el caso? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 78 años de edad que presentaba hipertensión arterial y sedentarismo como factores de riesgo cardiovascular, sin antecedentes cardiovasculares conocidos, y su medicación habitual era valsartán 80 miligramos. La paciente consulta inicialmente de forma ambulatoria por consultorio, se encontraba asintomática y era completamente funcional. No presentaba signos de insuficiencia cardíaca al examen físico, pero sí presentaba un soplo holosistólico en la punta de intensidad 3/6. Este es el electrocardiograma que, bueno, como pueden ver es muy inocente, se encontraba en ritmo sinusal regular a 70 latidos por minuto, con una onda P y un intervalo PR conservados y un QRS angosto. Esta es la placa de tórax, que tiene una proyección anteroposterior, que se puede ver que tenga algo de elevación del hemidiafragma izquierdo, con un índice cardiotorácico algo aumentado y signos de redistribución de flujo. Bueno, este es un eco transtorácico. En la primera imagen vemos un eje largo parasternal izquierdo con un ventrículo dilatado, hiperdinámico. Y en la imagen de la derecha lo que podemos ver es un aliasing sistólico en la aurícula izquierda. Esto corresponde a la insuficiencia mitral. Fíjense que tiene un direccionamiento hacia anterior con un origen central. Esto corresponde generalmente a patología estructural de la válvula posterior. Esto probablemente corresponde a un prolapso. Y por el significativo. La próxima. Hola, buen día. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte. Bien, disculpa la tardanza, estoy entre medio de... No. Súper excusado. Recién le estaba comentando que nos habías aceptado participar y estabas justo en guardia, así que estás súper excusado. Nada, estábamos comentando la paciente Marcos. Vale. Esta es la paciente asintomática de 77 años que viene con un soplo sistólico y encontramos en el eco un ventrículo algo dilatado, con un prolapso de P2 y una insuficiencia mitral severa. Hasta ahí llegamos. Próxima, Anita. Bueno, ¿sí? A su vez, la paciente se realizó un ecoestrés que no tuvo hallazgos patológicos, no hubieron cambios de la insuficiencia mitral con el esfuerzo, la presión pulmonar en reposo era de 37 y tuvo un aumento normal,
No presentó síntomas y tampoco presentó isquemia en el estudio. Se le realizaron los scores de riesgo, que tenía un STS de 0,9, un Euroscore de 1,4 y se le hizo un test de fragilidad que la paciente no presentaba fragilidad, por ende tenía un bajo riesgo quirúrgico. Bien, ahí está el doctor Marcelo, que justo voy a aprovechar para que me responda, además de lo que nos quiere comentar, que seguramente es muy interesante, que nos respondan esta primera pregunta disparadora que tenemos pensada, que es este paciente en este contexto, paciente dañoso con insuficiencia mitral asintomática. ¿Qué te parece, Marcelo, además de lo que nos querés comentar, que sería una buena estrategia? El seguimiento semestral con imágenes, el famoso watchful and waiting, ¿derivo a cirugía cardiovascular o derivo del servicio de hemodinámica? Bueno, gracias Martín, gracias Marcos por estar conectados con nosotros. La verdad que cuando yo te escuchaba decía, Martín nos está escondiendo algo, porque él cuando valora a una paciente por ecocardiografía no se queda solamente con este diagnóstico de insuficiencia mitral, sino que va un poquito más allá y trata de ver un poquito cuál es el mecanismo de la insuficiencia mitral. Si en principio una persona de 78 años con ese electrocardiograma, como dijo Ana, totalmente inocente, uno dice, si insuficiencia mitral severa con electro normal, una persona de 78 años probablemente tenga una rotura cordal y la insuficiencia mitral no sea una cosa tan crónica. Una insuficiencia mitral aguda, obviamente en una persona previamente sana, seguramente la lleva la edema de pulmón, así que uno supondría que esta enferma debía tener un prolapso de la válvula mitral y probablemente haya cortado una cuerda y haya empeorado el grado de insuficiencia mitral. Al menos es lo que yo pienso cuando me presentás este caso. Digo esto porque ya no es lo mismo una insuficiencia mitral crónica que una insuficiencia mitral no tan crónica o empeorada por una rotura cordal, así que me parece que si la enferma tiene una válvula Flay o no tiene, digamos, me parece que el mecanismo debería estar un poquito más, o entender un poquito más qué le está pasando a esta mujer. Puede ser que sea una insuficiencia mitral crónica que nunca dilató la aurícula y que no modificó el electrocardiograma y que la tiene desde hace años, puede ocurrir, pero puede ser también que sea una cosa no tan crónica. El tamaño de la aurícula izquierda nos puede ayudar. Y me parece que todo esto tiene que ver con la respuesta a esta pregunta, porque si esta enferma tiene una cosa más aguda, por ahí uno pensaría en resolverla antes, si es una cosa más crónica, el seguimiento semestral es muy importante, pero cuando voy a decir seguimiento semestral, tiene que ser seguimiento semestral, no te veo en 6 meses y apareces a los 2 años, ¿no? Que es una cosa que pasa bastante comúnmente en nuestro medio. Así que vamos a ver cómo contestó la gente, ¿no? Mientras vemos a la gente, Marcos, ¿vos qué harías con este paciente? Bueno, yo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hacíamos, para que me entró una, bueno, nosotros tenemos una referencia de pacientes así, si ya tanto me llega el paciente a mí porque llega de un primario o de un cardiólogo clínico, por decirlo así, los vemos como equipo junto con los hemodinamistas, ¿no? O sea, con los interventional cardiologists, acá como le decimos, ¿no? Los structural heart. En realidad el programa nuestro es un poco diferente porque está integrado más que nada a nivel cardíaco por otro cirujano y yo, y tenemos cardiólogos de un grupo grande y otros diferentes grupos de cardiólogos. No es que es un sistema donde están, como es el ICVA, que tienen todos los cardiólogos intervencionistas, digamos, los hemodinamistas, en el mismo grupo. Entonces hay un poco de política, eso que hace que en nuestro caso sea muy beneficioso tener ese centro de derivación, donde vemos como equipo a los pacientes y llegamos a un común acuerdo a ver qué es lo que digamos, tenemos como opciones, ¿no? Para contarte un poco, nosotros acá tenemos el clip mitral como una de las opciones. Después también somos parte de el Apollo Trial con la válvula de Medtronic,
del Intrepid Trial, con lo cual también consideramos eso como una opción para los pacientes, no solamente, por supuesto, debido a los criterios de inclusión y exclusión. Yo no estoy diciendo que son distintas opciones que se consideran en cada paciente, ¿no? No particularmente en este. Y después está una cirugía cardiovascular, digamos, estándar, donde el reparo o un reemplazo se hablan y de acuerdo a la patología y a la ecocardiografía, llegamos a tratar al paciente de una u otra forma, ¿no? Entonces, quizá lo que también tenemos los ecocardiografistas, que en nuestro caso tenemos un anestesista que se ha dedicado a full a esto y es un poco nuestra persona de referencia, por decirlo así, y de los cardiólogos también, que utilizamos para, ya sea tanto a nivel intraoperatorio, que nos guía con el TI, e incluso clínicamente y ecocardiográficamente con la patología y el hígado. Entonces, eso es un poco, digamos, el concepto, ¿no? Quiero decir que tenemos acá. Calculo que debe ser muy similar a ustedes, ¿no? Así es, hay una evaluación, como decís, multidisciplinaria, Marc. Acá el 55% está a favor del watchful waiting, y la verdad es que sí, a la paciente, hay dos cuestiones, acá justo una pregunta, y en referido al comentario de Marcelo, esto probablemente se deba a una degeneración fibroelástica por la edad de la paciente, que ha roto una cuerda, como decía Marcelo. La paciente la toleró muy bien, pues estaba sintomática, no tuvo compromiso hemodinámico, y generalmente en el servicio con estas pacientes particularmente tenemos esta cuestión del seguimiento semestral. Como dice Marcelo, se refiere semestral cada 6 meses, porque el watchful waiting es una estrategia que depende 100% de tener un seguimiento muy cercano al paciente para evitar que comience a deteriorar o claudicar el ventrículo, generar hipertensión pulmonar, arritmias. La verdad es que inicialmente este paciente que es añoso no lo consideramos como una intervención, como sería indicación de una insuficiencia mitral por un prolapso de P2, que tenemos alta reparabilidad y que tenemos baja mortalidad, porque ya es una paciente añosa. Entonces, sí la seguimos de cerca. Así que estamos de acuerdo con la mayoría. Seguimos, Ana. Bien. La evolución de la paciente en el año 2020, debido a la pandemia por COVID-19, no vuelve a consultar a las consultas programadas que tenía establecidas. Entonces ella inicialmente consulta de forma ambulatoria con insuficiencia mitral severa sintomática. Hay un lapso de tiempo en el cual no consulta y luego vuelve a consultar, pero en el momento que lo hace el cuadro clínico cambia, ya que presenta disnea en clase funcional 2-3, y en el ecocardiograma de ese momento tenía mayor dilatación ventricular, un diámetro diastólico de 62 y sistólico de 38, una FEBI de 60% y una PSAP de 45. En relación a esto, queríamos hacer un comentario de, a raíz de la pandemia por COVID-19, cómo disminuyeron las consultas de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hay un consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que el doctor Trivi es uno de los redactores, así que le queríamos dar la palabra para que nos cuente un poco el tema. Sí, Ana, de vuelta, gracias. Voy a ser muy cortito, pero bueno, realmente lo que se quiso hacer acá, medio el inicio de todo esto tiene que ver con propias actividades del Instituto Cardiovascular, que fue uno de los primeros que empezó a alertar sobre la necesidad del control de estos pacientes. Recordemos que estaba totalmente cerrada la posibilidad de seguimiento de estos pacientes, y la mayoría de los consultorios estaban cerrados y no se permitía solamente las consultas eran de urgencia, y con lo cual nuestros pacientes dejaron de perder seguimiento y dejaron de consultar. Entonces, primero del instituto y después de la misma Sociedad de Cardiología, se haría esta propuesta de una serie de normativas para poner en primer lugar a los cardiólogos y en segundo lugar a la propia comunidad en alerta sobre que era mucho peor esperar en enfermedades cardiovasculares por un posible o hipotético contagio COVID a dejar evolucionar estas enfermedades muchas veces a la muerte. Y de hecho,
Hay muchos datos que muestran que durante la pandemia, tanto en Argentina como en el resto del mundo, murieron muchos pacientes por esta falta de control y tratamiento cardiovascular adecuado en su momento. Así que por eso salió esta especie de consenso o aviso hacia los cardiólogos y hacia los médicos y hacia los pacientes de la necesidad de mayores controles y mayor acercamiento al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, muchas gracias, doctor. Siguiendo entonces con el caso clínico, como dijimos, en principio era una paciente asintomática con insuficiencia mitral severa, no vuelve a consultar y en cuanto lo hace, el cuadro cambió porque ya presenta síntomas y el eco que dijimos previamente. Bueno, acá la próxima pregunta. La próxima pregunta, en esta nueva situación, ya recordamos, paciente en este caso con insuficiencia mitral sintomática, 78 años, añosa, pero de bajo riesgo quirúrgico. ¿Qué les parece que es la mejor decisión? ¿Hacerle una plástica por cirugía, hacerle un reemplazo valvular o derivar al servicio de hemodinamia? Y antes que nos comente Marcos su opinión, vamos a escucharlo a Juan. Muchas gracias, Martín. La verdad que el caso clínico es muy interesante con el tema de la pandemia y ver cómo el seguimiento y la medicina que recomendaban las guías no se pudo hacer, como comentaba el doctor Trivi. Y ahora tenemos una paciente que, en mi opinión, tiene clara indicación, porque bueno, progresó, tiene síntomas, no es la misma paciente que teníamos antes, y aprovechaba para preguntarle al doctor Nores, dado que es un paciente de 78 años, que ahora tiene síntomas, si él se plantearía o no se plantearía la posibilidad de hacer un MitraClip en este paciente. MitraClip. ¿Quién? MitraClip. Marc, perdón, Marc, estás muteado. Perdón, alguien, está bien, perdón. Entonces lo que quería decir es que dos cosas. Una, que quizás, como estaban mencionando, el paciente ahora es un paciente diferente, ¿no? Como estaba sintomático con insuficiencia severa, quizás hubiera sido, acá en Estados Unidos a veces nos tratamos estos pacientes, sobre todo después de la data, y sobre todo teniendo un servicio de cirugía tan completo como el que tiene el ICVA, donde tiene una mortalidad con los asintomáticos muy baja, ¿no? Que es comparable bueno, a nivel mundial. Entonces, eso me parece que es un punto a favor a considerar, y por lo cual yo insisto, quizás como cirujano, en tener ese equipo, ¿no? Donde los cirujanos formamos parte de ese equipo y analizan la patología y a los pacientes ese para ver, digamos, cuál va a ser lo más conveniente. No desde un lado unilateral, como yo simplemente cirujano, o como el otro, sino analizándolos conjuntamente con los cardiólogos y participar. Nosotros hacemos el MitraClip. Yo personalmente hago MitraClip. Hemos hecho más de 380 acá en nuestro hospital, donde yo soy el implanter, y etcétera, ¿no? Entonces, y eso sea un poco derivado, en cierta forma, sí, por los conocimientos que el cirujano tiene tridimensionalmente, por decirlo así, de la válvula en sí. Entonces, le doy muchísimo valor a eso, ¿no? Y me parece que, volviendo un poco al caso participaría de los cirujanos del tratamiento. Por supuesto, consideraría el MitraClip como una de las opciones, y acá vienen en consideración, número uno, los resultados quirúrgicos, número dos, el estado en general del paciente, qué tan buen 78 años tiene o no, si de repente por ahí una válvula, se le pone una válvula directamente
quirúrgicamente y después el seguimiento a largo plazo, ¿cómo va a ser? Le podemos poner una válvula transeptal valve-in-valve, ¿no? Así, o puede participar de un trial, como en el caso nuestro, donde le hacemos en este caso podemos hacerlo una transeptal mitral con la válvula de Medtronic. Son todas opciones. Yo creo que diría que no sé si hay alguna perfecta, una que sea dominante. Quizás por estándar, me parece que quirúrgicamente este paciente estando en buen estado, teniendo una P2, etc., sería lógicamente que se intente reparar, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y mientras vos querés avanzar con las imágenes del eco. Bueno, una de las cuestiones que mencionaba al principio Marcelo, es algo muy, una habitualidad entre el grupo quirúrgico y un poco en consonancia también con lo que decía Marcos. La verdad que trabajamos mancomunadamente, tanto los cirujanos como los hemodinamistas y los especialistas en imágenes y los especialistas en estos tipos de pacientes. Y la verdad es que todos los pacientes tratamos de hacer eco transesofágico cuando tienen una válvula mitral. Esto nos ha permitido entender mejor la anatomía valvular y hacer dos cosas. Primero, entender la complejidad de la eventual reparación a la que se enfrenta el cirujano. Nosotros les damos algunas herramientas y una cuestión de estimación, al principio un poco más rudimentaria y cada vez un poquito más cercana, y ellos también se empiezan a ser especialistas en estas imágenes. Y para el lado de los intervencionistas, la verdad es que las imágenes son fundamentales, no solo para guiar el procedimiento, sino también para ya lo que es la factibilidad anatómica. Realmente el cirujano que va a operar la válvula, la información que nosotros le damos le sirve para saber el grado de complejidad de la plástica a la que se enfrenta, pero nunca va a ser una contraindicación, porque es la indicación que tiene. Pero para el hemodinamista y el intervencionista, los datos que podamos encontrar pueden hacer que sea un paciente que no tenga indicación de procedimiento. Acá, en esta paciente, vemos la misma imagen con color y sin color, y vemos claramente el prolapso de P2 con el segmento FLEL que claramente nos sospechaba Marcelo, que está acá presente. Bueno, disculpen un segundo, Marcos se tiene que retirar de cirugía, así que muchas gracias, Marcos, por la participación y por el esfuerzo de estar presente, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, siguiendo con las imágenes, la anterior acá, teníamos un medio esofágico y podíamos valorarla, y acá son dos imágenes perpendiculares ortogonales de la válvula mitral, donde está la orejuela, la imagen izquierda está la orejuela. Esta es una imagen bicomisural, y la imagen de la derecha es una imagen anteroposterior, donde vemos el segmento prolapsante. Pero tal vez lo que más nos ayuda a definir, y lo que ha sido un avance significativo en el eco que contamos hace muchos años con el eco transesofágico tridimensional, próxima imagen, y esto nos ha permitido una buena definición. Acá tenemos la válvula mitral con la aorta en hora 12, acá podemos ver la comisura anterolateral y la comisura posteromedial, y podemos ver claramente el segmento P2 prolapsante con la cuerda rota del segmento más medial de P2, y con en el borde libre lo que parece ser no diría una perforación, sino una pequeña retracción que probablemente esté configurando que esta insuficiencia mitral tiene estos dos compromisos. Entonces, bueno, dice Marcos que tiene unos minutos más. Marcos, vos que estás acostumbrado a estas imágenes, ¿qué opinas de la morfología de esta insuficiencia mitral? Bueno, sí, tenés una P2 degenerativa, ¿no? Que creo que debe tener, no alcanzo a ver en detalle si tiene una ruptura, pero yo creo que la tiene, ¿no? Simplemente por el grado de prolapso y cómo está yendo hacia la... tiene un tamaño decente, te diría, esa parte de P2, con lo cual depende
el estilo del cirujano, puede haber una resección, ya sea triangular o cuadrangular, o incluso simplemente poniéndoles cuerdas, ¿no? Ese es un poco lo que yo prefiero en general para algo así, para si uno está pensando en reparar. Una cosa que a mí me parece importantísima y me encanta ver en el grupo de ustedes, en el SCC, teniendo un ecocardiografista como tienen ustedes, con Florencia, Martín, y no, a los otros por ahí no los conozco, que pueden definir al detalle la patología, que a nosotros nos ayuda como cirujanos muchas veces, cuando estás reparando, y muchas veces las P2, a veces, por más que parezcan fáciles, no lo son. Y entonces saber exactamente después que uno reparó intraoperatorio, de dónde está regurgitando, es importantísimo para tener ese porcentaje más alto de reparos successful, ¿no? Como decimos acá. Entonces, eso lo voy a enfatizar porque me parece increíble, me parece lindísimo tener toda esa entre ustedes ahí, y que no es fácil de conseguir. Entonces, bueno, no sé, quizás estoy enfatizando en que me parece que el centro que tienen ustedes ahí es increíble, y tener un centro así mitral, por decirlo así, es importantísimo y es el futuro de todo esto, ¿no? Te contesté la pregunta medio extendida. No, excelente, excelente, Marco. Muchas gracias por tus minutos y la verdad bueno, muchas gracias por tu palabra, pero sí, la verdad estamos muy orgullosos del servicio y de lo que conseguimos trabajando juntos. Y la próxima, un poco lo que decía Marcos, nosotros hace unos años comenzamos a prestarle mucha atención a este estudio del grupo de David Adams, es un grupo con mucha experiencia en reparación mitral, y ellos hicieron un trabajo en el cual trataron de definir la complejidad de la válvula mitral. Esto que decía Marcelo al principio, no es solamente una insuficiencia mitral, sino cuál es el componente de complejidad de esa insuficiencia mitral, y lo relacionaron a la técnica, al grado de dificultad de la técnica quirúrgica que utilizaron para repararlo. Este grupo tiene muchísima experiencia, una tasa de reparabilidad casi del 100%. Y entonces, fíjense, de acuerdo a qué segmento prolapsaba, le dan el peso, si es un segmento, cada segmento de valva posterior es un punto, cada segmento de valva anterior son 2 puntos, si tiene prolapso comisural también 2 puntos, en la calcificación, la restricción, y eso termina determinando 3 grupos. Plásticas de complejidad baja o simples, plásticas de complejidad intermedia, o válvulas de complejidad intermedia y válvulas de complejidad altas. Y lo que ellos definen es que los pacientes que tienen baja complejidad con este score, un cirujano que hace 10 reparaciones anuales estaría en condiciones de realizarla. Un paciente que tiene una complejidad intermedia, un cirujano que tiene 20 reparaciones anuales puede realizarla con algo de éxito, pero ya si la válvula es muy compleja, necesita un centro con un volumen de reparación que sea muy significativo para poder llegar a tener éxito en la reparación. Entonces, nosotros basamos mucho, tratamos de informar en los estudios de tridimensionalidad, el grado de complejidad del score, como una información adicional que después el cirujano la interpretará. Esto es una cosa que nosotros hacemos porque esto surgió de la semiología quirúrgica. Este estudio está hecho con semiología quirúrgica, pero estaba hecho para que lo fuera después valorado con eco. Y por otro lado, próxima por favor, lo que hablábamos, el eco tridimensional transesofágico es fundamental, y cuando uno está pensando en un mitral clip, tiene que, particularmente en la patología estructural como la que estamos valorando, valorar el Flale gap, que es la distancia de Flale, o el ancho del gap, y estas son limitantes que pueden llegar a ser contraindicación para el cierre con dispositivo, con mitral clip. Entonces, la imagen, como decía Marco recién, es cada vez más importante a la hora de la planificación y a la hora de la definición de la conducta, o por lo menos para compartirla. Antes de seguir, yo quisiera, si está Florencia, alguna opinión acerca del HERTEAM y el lugar del HERTEAM en la discusión de la insuficiencia mitral, porque es algo que propuso Leo Ciudadane, que nos escribió, y me parece que es muy bueno.
Hola, buenas tardes. Con respecto a mitrales, la verdad que está todo bastante últimamente y hace bastante tiempo aceitado con respecto al tratamiento de la cirugía y lo que hablaban con respecto a las imágenes. Y la verdad es que hay pocos pacientes que tenemos que discutir en Heart Team porque con las imágenes que logramos, con el expertise que tienen los cirujanos y más, aparte que ya conocen las imágenes, las ven, como que ya tienen idea de lo que se van a encontrar, como que hay pocos pacientes para discusión, digamos, en los casos de prolapso. Claramente con el advenimiento de las nuevas tecnologías endovasculares y el clip mitral, obviamente ahí tenemos un punto de, digamos, de discusión, más que nada en los pacientes que son añosos o que por ahí están fuera del rango quirúrgico por alguna comorbilidad. Y bueno, y ahí sí tenemos la discusión del Heart Team con respecto a ese tipo de pacientes y con respecto a la técnica y si realmente es factible. Y bueno, nada, ahí entra el Heart Team más que nada por el tema de, digamos, si realmente es un paciente no quirúrgico y si es no quirúrgico, si técnicamente es factible la colocación del clip y obviamente desde las imágenes, esto se hace todo controlado por imágenes, así que nada, sí, en ese escenario tenemos habilitado el tema de la discusión en el Heart Team. Muchas gracias, Flor. Ana. Bueno, muy bien. Para repasar un poco cuáles son las recomendaciones de las guías que hacer frente a un paciente con insuficiencia mitral severa, la primera evaluación para hacer es si tiene o no tiene presencia de síntomas. En el caso de tenerlos, bueno, se hace una evaluación del riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es muy alto o es inoperable, bueno, se puede ofrecer el MitraClip como opción terapéutica y si no lo es, la cirugía como tratamiento de elección y en el caso de cirugía, la plástica mitral sí es posible. En pacientes que no presentan síntomas, bueno, hay parámetros del eco, como estuvimos hablando, para tener en cuenta. Si tiene una FEI menor o igual al 60% o un diámetro diastólico mayor a 40, ya se ofrece la cirugía como tratamiento. En el caso de no tenerlo, pero tener FA o una presión pulmonar mayor a 50, lo mismo. En el caso de no presentar ninguna de las dos características, en pacientes con bajo riesgo quirúrgico, aurícula dilatada o tiene posibilidad anatómica de repararse, ahí se podría considerar la cirugía como tratamiento. Para hablar un poco de la bibliografía de las opciones quirúrgicas que hay, este es un metaanálisis en pacientes añosos que se incluyeron 1.809 pacientes, en los cuales se evaluó la mortalidad a 30 días, internaciones y complicaciones en el posoperatorio y un outcome tardío al año a los 5 años que se evaluó supervivencia y reintervenciones. En los pacientes que se realizó una plástica mitral hubo disminución de la mortalidad a los 30 días, disminución de las complicaciones y las internaciones en el posoperatorio, y en los outcomes tardíos, tanto al año como a los 5 años, se vio una mayor supervivencia en los pacientes que se realizaron plástica mitral. Hubo similar riesgo de reoperación, hubo similar tasa de sangrado, y el stroke y la falla renal, a su vez también, fue menor en pacientes que se realizó plástica mitral. Por otro lado, este es el registro MIDA, que es un registro multicéntrico en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa, que comparando también plástica mitral con reemplazo valvular mitral, en los pacientes que se realizaron plástica hubo una menor mortalidad operatoria y una mayor supervivencia tanto al año como a los 20 años, con similar riesgo de reoperación y menor riesgo de complicaciones asociadas a la válvula. Y dado que se trata de un paciente añoso de 78 años, de nuestro caso clínico, queríamos hacer un comentario sobre MitraClip como una opción terapéutica. Sabemos que es un procedimiento bien tolerado y efectivo en pacientes de alto riesgo, riesgo prohibitivo para la cirugía. Y para mencionar de la bibliografía, está el registro Access que se evaluó en qué pacientes se utilizó principalmente el MitraClip y fueron pacientes añosos, comórbidos de alto riesgo quirúrgico y principalmente tuvo lugar en pacientes con IM funcional. Y por otro lado el COAPT Trial, que es un trabajo randomizado en el cual se incluyeron 614 pacientes, pero con insuficiencia mitral secundaria y que eran no operables. Y en esa población hubo disminución de las internaciones por insuficiencia cardíaca y en la gran mayoría de los pacientes estuvo libre de complicaciones al año. Bueno, antes de la evolución,
Marcelo, te hago una pregunta. Vos, a esta paciente, si tuvieras que pensar, ¿le ofrecerías plástica? ¿Te convence la intervención con plástica o directamente intentarías o hablarías para un reemplazo con el cirujano? En primer lugar, ahora tiene 81 años, ¿sí? Porque tiene 78 y son 3 años, ¿sí? ¿Correcto? Así es. Bueno, yo creo que es una paciente ideal para plástica. No veo la indicación de reemplazo en esta enferma. Me parece que un cirujano tendría que poder resolverlo perfectamente con la plástica. Creo que la discusión acá no es si reemplazo valvular o plástica. La discusión es plástica o mitral clip. Y eso vos sos experto, así que te lo dejo a vos. Bueno, con respecto al mitral clip, lo hablábamos con Marcos. La verdad que yo insisto en que en la Argentina no hay, dentro de la factibilidad anatómica y la factibilidad clínica, hay que agregar la factibilidad, pongámosle administrativa, o ubicarnos en el lugar y las circunstancias en las que estamos. Yo creo que tiene un lugar hoy en los pacientes en los que no hay otra opción, que no son operables. En el mundo están comenzando con pacientes de muy alto riesgo o de pacientes de alto riesgo, entendiendo un poco la idea del paciente, pero creo que es un procedimiento todavía costoso para aproximarse más a cuando los riesgos quirúrgicos son bajos. Así que, pero quiero escucharlo también a Juan, que es un poco el que nos insiste siempre con la plástica, incluso en los añosos, y el que nos está convenciendo por los buenos resultados que tienen los pacientes añosos, ¿no? Gracias, Martín. Sí, la verdad no, es que más que nada un comentario para resaltar el hecho de que, como decía el doctor Trivi, este paciente es o mitral clip o plástica mitral, y un poco la presentación de este Ateneo con un paciente de 81 años, con insuficiencia mitral sintomática, con una factibilidad de reparación muy alta. Vale la pena intentar hacer una plástica pensando en que una plástica en una persona joven le va a durar toda la vida y una serie de ventajas que en un paciente de 81 años tal vez no lo tendríamos. Y sí, la verdad es que vemos la bibliografía, la revisamos y lo que nosotros hacemos, que es intentar la plástica en todos los pacientes independientemente de la edad, es correcta porque tienen menos mortalidad a 30 días y menos comorbilidades también, más allá de la durabilidad, que tal vez es un punto más flojo que tiene el mitral clip que, en cuanto a esto. Ese comentario nada más. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta Carlos Tabada si en la primera consulta un ETE habría ayudado a definir la conducta. Un poco, creo que la conducta inicial, y en esto, si está Flor, creo que va a estar de acuerdo, cuando el paciente es añoso y tiene una insuficiencia mitral, sin dilatación, con fracción de eyección preservada, sin hipertensión pulmonar, sin fibrilación auricular, independientemente que pueda tener una ruptura cordal, la estrategia hubiera seguido siendo el Walkful Waiting. No sé, Flor, ¿qué te parece? Justo iba a levantar la mano. Sí. Hay una cuestión con los pacientes añosos que pasa también en la estenosis aórtica asintomática, que es que hasta cuándo lo seguimos o hasta cuándo se puede esperar un paciente que sabemos que con la edad va generando más comorbilidades o más complicaciones por caídas, por enfermedades secundarias que se pueden presentar con la edad. Nada, primero decir que hoy 80 años no es lo mismo que hace 10 o 15 años. Hoy la expectativa de vida de las personas ha crecido y en la Argentina ha crecido, a pesar de ser un país, digamos, más pobre, la expectativa de vida ha crecido entre un 7 y 8 años más que hace 15 o 20 años. Entonces, entender que hoy 80 años es un paciente que por ahí está viendo una expectativa de vida de 9, 10 años. Entonces, si bien obviamente no son 40 años por delante, esos 9 o 10 años le tenemos que ofrecer lo mejor que tenemos, y creo que lo mejor que tenemos hoy acá en esta institución es la plástica. O sea que sí o sí iría por la plástica si no tiene otras cosas por las cuales ir por mitral clip, obviamente, como lo charlábamos antes.
Y con respecto al watchful waiting, es lo que decía al principio, muchas veces cuando son plásticas muy, digamos, tan importantes, tan buenas como estas, digamos, tan de una evaluación posterior que sabemos que va a tener buen resultado, sí es medio jugado indicar una cirugía si no tiene ni siquiera indicación 2A, que sería o FA o hipertensión pulmonar. Eso es lo que yo buscaría con mucha, digamos, con mucha vehemencia, porque si aparece uno de esos signos, uno puede hablar con el paciente y decir, mira, podemos esperar a los 85, a los 86, y por ahí se suma o una insuficiencia renal o una fractura de cadera o lo que sea que se sume, o podemos hacer una cirugía con estos resultados, con mortalidad, creo que estamos en 0% o no lo sé, en esta edad, y arreglarlo ahora y que los días que te queden por delante, los años que te queden por delante, sea con buena expectativa y con buena, digamos, con buena calidad de vida. Gracias, Flor. Marcos, tenés la mano levantada, te pudiste quedar. ¿Qué nos puedes comentar? No, quiero decirles un poco, compartir con ustedes lo que nosotros hacemos. Paciente de 81 años, hoy por hoy nosotros acá casi nunca lo vamos a operar, por decirlo así, como primera recomendación. O sea, le ponemos un clip, sobre todo este paciente que estamos presentando ahora, 81 años. El límite de la edad cuando es, no sé, lo que sí sé es que cuando lo operás y lo haces una plástica, lo haces un reemplazo, lo que sea, el paciente se queda en el hospital 5, 6, 10 días. Siempre están tardan en recuperarse los mitrales. Al menos eso ha sido siempre nuestra experiencia, ¿no? Y en el clip se van a la casa al día siguiente, básicamente. Entonces, en nuestro hemos por ahí elegido tratarlos en esa forma. Por otro lado, cuando están en ciertas condiciones así y el clip, por ejemplo, no funciona o se necesita otro, muchas veces le puedes poner otro clip en el seguimiento al futuro, que también hemos hecho, y de última, si realmente eso no funciona, le reemplazas la válvula. Pero me parece que tenés todos estos tratamientos hoy por hoy para esos pacientes, ¿no? Que nosotros hemos quizás bajado la vara en el sentido de tratarlos de forma menos invasiva, por decirlo así, y como muchos otros centros acá, ¿no? Entonces, comentarlo simplemente, yo creo que para compartir con ustedes un poco cómo estamos haciéndolo nosotros acá, pero nosotros a este paciente, 81 años, hoy por hoy acá, le ponemos un clip o dos, lo que sea necesario, como tratamiento. Bueno, de vuelta les agradezco, ahora sí, yo me tengo que ir, me encantó participar, muchas gracias Martín y a todos los que están ahí, Florencia también. Gracias Marcos, muchas gracias. Bueno, seguimos, Ana. Bueno, en la evolución de la paciente se realizó una plástica mitral con un tiempo de bomba de 110 minutos, que se realizó una resección triangular de P2, incluyendo la perforación, se cerró el defecto y se colocó una neocuerda al segmento P2 con un anillo incompleto número 31. Juan, este grado de complejidad de plástica, ¿qué expertise te parece que tiene que tener un cirujano para lograr esta reparación? Recién Marcos nos decía algo que me parece que es interesante, que P2 así es como muy genérico, ¿no? Veo que acá hay como una perforación, se colocaron cuerdas, por eso digo, no es solo P2. ¿Qué grado de expertise tendría que tener un cirujano para poder realizar en 90 minutos este tipo de cirugía? Bueno, la verdad es que sí, concuerdo 100% de que no todos los P2 son iguales, no todos los P2 son fáciles, hay que ver el resto de las cosas. De hecho, acá el hallazgo intraoperatorio fue que había sobre el borde libre estaba desgarrado, había un defecto que complejizaba todo, complejizó un poquito más la reparación, pero se pudo hacer. Así que sí, en general en cirugía hay una frase que nosotros decimos que es que no hay enemigo chico, digamos, todos los pacientes, todas las cosas, por más fácil que parezca, según el score de factibilidad no deja de ser un score. Y un P2 de estas características era un score
digamos, muy factible de reparar, y de hecho se pudo hacer, pero vemos los tiempos y vemos que las cosas que tuvimos que hacer para poder lograr esta plástica, y no es una resección triangular y nada más, de P2 o una neocuerda, sino que requirió de varias cosas. Cosas a destacar, por ejemplo, es que usamos un anillo incompleto, Taylor, que eso permite aumentar las chances de durabilidad de esta plástica. Es algo que el Mitra Clip, que por más que es una tecnología que está viniendo y que está teniendo cada vez un rol más importante, el Mitra Clip no lleva anillo, digamos, ¿no? Eso me parece que va a ser, como todas las nuevas tecnologías percutáneas, el talón de Aquiles, la durabilidad. El anillo se puede seguir dilatando, puede seguir deformando y cambiando la geometría de la válvula y eventualmente recidiva. Pero como decía Marcos, se puede volver a hacer un Mitra Clip, y bueno, intentar, y siempre teniendo la cirugía como de respaldo. Otra tecnología que se usó en este paciente fue un sujetador de nudo que se llama Cornot, para tratar de disminuir los tiempos de bomba y dedicarle todo el tiempo de bomba a la reparabilidad de la válvula. Por suerte se pudo hacer y no tuvo mayores problemas. Bueno, y este es el eco con el resultado postoperatorio. La verdad es que si se ven, estos son dos imágenes, son 4 cámaras apical, 3 cámaras apical con el color interrogando la válvula, sin nada de insuficiencia residual, lo cual va en concordancia con lo que decía Florencia. Nosotros valoramos el éxito de las plásticas por la complicación postoperatoria, pero también el grado de insuficiencia residual. Sabemos que a mayor insuficiencia residual, mayor eventos a largo plazo. Entonces, cuando la plástica queda así, con continente, y además, si ustedes se fijan, cuando la válvula se abre, no genera aleasis, lo cual, si bien lo que contaba recién Juan, de la técnica de la neuroplastía restrictiva genera el área total de la válvula mitral, no generó restricción, no hay tampoco obstrucción del tracto de salida, que es otra cosa que uno tiene que considerar cuando hace la plástica. Entonces, ecográficamente, esta es una plástica exitosa y nos deja muy conforme, y este paciente ha disminuido el riesgo de eventos a partir de esta intervención, que la transitó sin eventos adversos a pesar de sus 81 años. Es importante recordar que esta complejidad de plástica, como decía Juan, tiene que estar realizada en centros donde tengan una expertise comprobable. Y esa expertise comprobable se logra, creo que, conociendo el volumen de trabajo del centro y teniendo números creíbles. Nosotros tenemos una base de datos con cirugía somos muy celosos de esa base y generamos publicación de eso, y creo que esto es parte de lo que uno tiene que entender cuando tiene un paciente con una valvulopatía, que tiene posibilidad de repararse, y que esa posibilidad de repararse es parte también y responsabilidad del médico tratante, elegir un centro que tenga la tasa de expertise necesaria para hacer más probable la reparabilidad. Próxima, Ana. Muy bien. Bueno, queríamos mostrar este trabajo que se realizó en el instituto, en el cual quisimos evaluar la durabilidad de la cirugía reparadora de la válvula mitral en pacientes con insuficiencia mitral de tipo degenerativo. Se incluyeron 457 pacientes desde enero de 2008 a diciembre de 2019, y el objetivo era evaluar la sobrevida alejada según el tipo de la válvula afectada y su relación con los síntomas, la recurrencia tanto de insuficiencia mitral moderada o severa en el seguimiento, el periodo de libertad de insuficiencia mitral según la valva y la necesidad de reintervención. La mayoría de los pacientes presentaban síntomas leves, la gran mayoría estaba en ritmo sinusal y la función ventricular era conservada en el 70%.
El porcentaje de reparación fue mayor en la valva posterior y el análisis se realizó en 2 periodos, como podemos ver en el gráfico. Un periodo, el uno es desde 2008 a 2013 y el segundo periodo es 2014 a 2019. Como pueden observar en el gráfico, se ve que en lo que es respecto a la valva posterior, la factibilidad de reparación era muy elevada en el primer periodo y esos valores se mantuvieron en el segundo periodo, de 98% y 95%. A diferencia de la valva anterior o bivalva, en los cuales en el primer periodo tenían una factibilidad de reparación de 62% y eso en el segundo periodo, de 2014 a 2019, aumenta a 87%. Que tiene que ver con los cambios en las técnicas, el aumento del uso de las cuerdas artificiales y la disminución de las técnicas de resecciones, tanto triangular como cuadrangular. El seguimiento fue completo en la gran mayoría de los pacientes, casi el 99%, y la sobrevida a 10 años fue del 95%. No hubieron diferencias significativas según la valva reparada. Y también se puede observar que en pacientes asintomáticos, sin dilatación o disfunción ventricular, sin fibrilación auricular ni hipertensión pulmonar, hubo una mayor sobrevida libre de eventos a los 10 años. Y por último, como dato más importante, la mortalidad a 30 días en los pacientes que se operaron de forma electiva fue de 1,3%, con una tasa bajísima de ACV y de requerimientos de diálisis. Y para concluir con el Ateneo, las ideas que queríamos dejar son que los pacientes con insuficiencia mitral severa sintomática, la cirugía es el tratamiento de elección, la reparación valvular es beneficiosa en términos de bono y mortalidad respecto al reemplazo, aún en pacientes añosos, y que es importante la evaluación ecocardiográfica para estimar la complejidad de la reparación o la factibilidad en los pacientes inoperables para procedimientos percutáneos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad, muchas gracias al doctor Marcos Nores por compartirnos su experiencia. La verdad que es un tema que para nosotros es muy importante, muy candente. Creo que es un tema del consultorio diario de los que hacemos cardiopatía estructural. Y bueno, este trabajo en conjunto es lo que hace que se obtengan estos resultados. Así que también gracias Marcelo y gracias Florencia por la intensa participación. Gracias Juan, te dejo para las palabras finales. No, muchas gracias y bueno, nada, agradecerles a todos la participación y transmitirles estos mensajes que nos parecen muy importantes para nosotros. Muchas gracias a todos.